Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a otra de nuestras charlas que estamos dando todos los jueves a las 5:30. En esta ocasión tenemos aquí, bueno, voy a hablar un poquito de los criterios básicos de lo que es el código Morse, vamos a hacer un poquito de práctica también, veréis cómo se puede hacer práctica, pues a lo mejor de otra manera, porque manipuladores no tenemos. Yo me he traído uno para hacer un poquito de demostración, para los que nunca pues, habéis hecho nada de telegrafía. Y bueno, pues esta charla está dedicada pues eso, a los alumnos y a los que no conocéis esta ficción y lo que es el código. Bueno, pues para empezar, tenemos aquí a Samuel Morse, dedicamos su nombre, el código Morse viene por Samuel Morse, fue un inventor y fue el que desarrolló este código, ¿vale? Este código al que vamos ahora un poco a practicar. Lo desarrolló más o menos en 1835, es cuando empezó a hacer un código para poder hacer retransmisiones de una ciudad a otra, porque el mayor problema que había en aquel entonces era que los mensajes tardaban mucho en llegar a su destino. Desde cuando salía el mensajero a cuando llegaba podía pasar días, podía pasar semanas, podía pasar meses, ¿vale? Porque el destino podía ser muy lejos. Entonces estudió un sistema con el telégrafo, estudió pues, este código para que ese mensaje llegara en el mismo momento, ¿vale? Que se retransmitía. Entonces en 1844 fue la primera retransmisión que se hizo en dos ciudades, en Washington y Baltimore, ¿vale? Se hizo la primera retransmisión. Esas dos ciudades estaban a una distancia de 60 kilómetros. Y fue la primera vez que se hizo pues, ese primer comunicado, ¿vale? La verdad es que a partir de ahí empieza una nueva era, porque es una comunicación en el mismo momento que la están transmitiendo, llega al lugar donde quieres que llegue. Y realmente hasta hoy en día, casi 200 años después, aún sigue vivo en muchos aspectos. Bueno, aquí tenemos eso, Samuel Morse con el telégrafo. Es de Estados Unidos y tenemos aquí lo que es el alfabeto. A ver, aquí tenemos un alfabeto donde están todas las letras y todos los números. Lo que él hizo fue un código binario, hizo que sonaran la combinación de sonidos largos y sonidos cortos. Escrito es un punto el sonido corto y una raya el sonido largo, ¿vale? Sería la combinación de ellos dos. Vale, entonces podemos pensar, ¿y cómo hizo esa combinación? ¿Lo hizo al azar? ¿Cómo lo hizo? No lo hizo al azar, sino que él pensó que las letras en inglés que más se utilizaban fueran las más cortas, porque él necesitaba que el mensaje llegara rápido. ¿Qué letras son las que más se utilizaban? Pues una de ellas es la E, que tenemos aquí. La E es un punto, esta es de las más utilizadas. La I también son 2 puntos, la S son 3. Entonces, luego también estudió las letras que no se solían utilizar tanto y les puso, pues, eran caracteres más largos o sonidos más largos, como por ejemplo, podemos ver la P, la Q, la X, la Y, la Z, por ejemplo. Estas no se usan tanto, entonces tardabas un poco más, pero al no utilizarse pues tampoco perdías mucho tiempo. Si os dais cuenta, el código empieza con un sonido y podemos llegar hasta 6 sonidos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Era la combinación de estos, de puntos y rayas. Podemos escucharlo. A ver, el código Morse se inventó para ser escuchado, no para ser escrito, sino para ser escuchado. También se puede utilizar, y se ha utilizado mucho, por ejemplo, en los barcos, cuando un equipo de radio del barco no funciona, pues puede anunciar al otro un mensaje a través de lo que es la luz intermitente. Eso también se sigue utilizando, es el código Morse. También se utilizó con parpadeos, no sé si lo habréis escuchado alguna vez, con parpadeos también, parpadeos largos, parpadeos cortos, también han habido mensajes.
y personas discapacitadas también han utilizado este tipo de código para poder comunicarse con otras personas. Entonces este código la verdad es que nos ha ayudado mucho desde hace más de 200 años y nos sigue ayudando. Y le sigue ayudando a muchas personas también. Bueno, pues esto es lo que vemos aquí son puntos y rayas, pero luego lo que nosotros escuchamos son sonidos cortos, sonidos largos. Os he puesto aquí una lámina donde realmente podemos escuchar sonidos largos y cortos, pero música también se transcribe a figuras más largas, que son las negras, y figuras cortas, que son las corcheas. Realmente el código Morse está hecho para ser transmitido de una manera muy exacta, como hacen los percusionistas a la hora de tocar. Un buen percusionista tiene que tocar muy bien una negra, su duración, y una corchea, su duración. No puedo hacer una negra con un poquito más o la corchea que sea un poco menos. Pero eso, claro, depende también de la velocidad. Para eso está la práctica. Telegrafía es lo mismo. Cuando es una velocidad lenta, todo es más largo. Cuando una velocidad va subiendo la velocidad, que es más rápida, pues todo eso se va cortando. Pero tiene su proporción en el tiempo. Habíamos dicho que, por ejemplo, aquí la A es un punto y una raya. Aquí lo traducimos en música a una corchea y una negra. Y realmente es lo mismo, ¿vale? Todo esto que vemos aquí lo tenemos escrito en música y se puede practicar sin tener una llave telegráfica. Se puede practicar también estos sonidos. Se puede practicar pues, cantándolos o con palmas. Por ejemplo, este sonido es muy fácil, pero cuando tú los tienes todos, acordarte es más complicado. Este sería una corchea, la tenemos aquí. ¿Vale? Luego la I, que serían dos puntitos, serían dos corcheas. Aquí las tenemos, ¿vale? Entonces aquí lo que podemos, por ejemplo, podemos empezar, porque esto no va a ser solo una charla teórica, sino que va a ser un poquito de práctica, para que un poco entiendas lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo y lo que realmente es el código Morse, porque el código Morse es muy musical. El código Morse son patrones de sonido, es como canciones cortitas, pero no tienen notas, no tiene alturas, sino que todos son sonidos que cada uno están combinados unos con otros. ¿Vale? Entonces, yo me he traído aquí una llave vertical, en la que yo os puedo, por ejemplo, retransmitir la letra E. La letra E es un punto, pero también lo podemos practicar con una palmada. Esto sería también la letra E, o la letra I, que son dos puntos, que son dos golpes. La E sería una palmada, la letra I serían dos, la S serían tres, 1, 2 y 3, ¿vale? ¿Y cómo hacer la raya? La raya con las palmadas no se puede hacer, porque lo podemos hacer cantando. ¿Vale? Hay una peli de prisiones que dan golpecitos en la tubería para comunicarse ahí, para escapar de la cárcel. Entonces, claro, ¿cómo hacen las rayas? Eso digo yo, no lo sé, ¿cómo hacen las rayas? Es fácil, porque la raya forma parte de la música. Ya, pero cuando es un sonido corto es corto. Por ejemplo, si yo hago una R, es una R. A ver, sí, pero por ejemplo... Porque la segunda palmada, entre la segunda palmada y la tercera, dejo un espacio. Pero si tú haces papá, suenan dos puntos, entonces no nos sirve ahí. Es que es seguro. Por eso falta el contexto de la frase en el que lo haces. Claro, podría servir a medias. A lo mejor luego el mensaje no es otra cosa. ¿Cómo lo harías tú? Sí, podría ser esto, que estás haciendo un sonido largo, podría ser. Sí. Vale. Bueno, el aprendizaje del código Morse. Bueno, a ver, aquí lo que hace Morse es, el código es con lo que son las letras, lo que son los números y signos de puntuación, que necesitamos también, los puntos, las comas, el punto y aparte, todo eso lo tenemos ahí combinado en lo que son sonidos cortos y sonidos largos.
¿vale? Luego tenemos aquí cómo aprendemos y cómo recordamos cada letra. Porque cada letra, una letra la puedes recordar perfectamente, 2, 3, pero luego es mejor memorizar. ¿Y cómo memorizamos? Esto también lo podemos comparar con lo que les doy yo a los niños en clase de música, también con lo que son los patrones musicales, que también tienen sus palabras, lo puedes traducir en palabras, tienen sus palabras para que ellos se acuerden. Por ejemplo, en la primera que estábamos hablando, árbol. Árbol sería la A, que es punto raya. Sería una palabra de 2 sílabas, se separan las 2 sílabas, ¿vale? Las 2 sílabas quiere decir que ahí van a haber 2 sonidos. Y entonces, ¿cómo lo traducimos? Cuando hay una O, ¿vale? La vocal O se traduce con una línea y las otras vocales se traducen con un punto. Todas las palabras, todas las sílabas que tienen una O se traducen por una línea. Todas estas tendrían línea a línea, serían sonidos largo, largo, corto, largo, corto, largo, largo, corto, ¿vale? Y de esta manera, con estas palabras, esto sería, son las reglas mnemotécnicas, con estas palabras que tú memorizas, te acuerdas después cómo suena cada letra. Porque cada letra es una pequeña canción, es un patrón rítmico, es una unidad rítmica que suena diferente a la otra, ninguna letra o ningún número suena igual que otro. Cada una tiene su personalidad, es única. ¿Vale? Entonces esto es lo que estudiamos para acordarnos del código Morse, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos, esto sería una pequeña práctica. Aquí os enseño 2 tipos de manipuladores. Tenemos aquí el vertical, como el que he traído, y aquí tenemos el de palas. Vale, el vertical tiene, lo interesante siempre es empezar con un vertical para aprender, tiene de interesante y de trabajo el hacer, tú haces los puntos y tú haces las rayas, pero te tiene que enseñar muy bien, porque tú haces lo que es la duración. En el de palas la duración la pones tú y es como automático. En un lado está el punto, en otro lado está la raya. ¿Vale? Entonces, claro, esto sale perfecto, pero aquí no sale perfecto, aquí lo haces tú, es como algo personal. Cuando yo estoy operando y estamos haciendo algún QSO, hay muchas veces que, hay operadores muy buenos, que transmiten muy bien, muy exactos, y hay otros que claro, esto que estábamos hablando, estas figuras, no las hacen así, no las hacen exactas. Es muy complicado, yo lo veo complicado esto, tienes que tener un tiempo muy exacto, tienes que sentirlo. A mí me gusta mucho la telegrafía porque yo me dedico a la percusión, es lo que enseño también a los niños. Enseño música, percusión, enseño flauta travesera, les enseño a tocar. Entonces yo les enseño exactamente cómo suena, pero para que ellos lo sepan tienen que escucharlo de otra persona. Y como os decía, muchas veces cuando estoy operando, oigo operadores que a lo mejor pues, hacen estas un poquito más largas, un poquito más cortas, estas también, entonces cuesta más de entender. En mis primeros QSOs que hacía, me costaba mucho. Cuando escuchaba a una persona que no retransmitía exactamente, no lo podía hacer. Directamente no le podía contestar, porque se requiere... Bueno, pues es un comunicado que haces con otra persona. Es cuando hablas con otra persona por telegrafía, con este código. Una comunicación. Y afonía también, ahora como estamos hablando todos con telegrafía. Entonces, cuando no es exacto, cuesta un poquito más. Bueno, cuando llevas un tiempo, que yo ya llevo un poquito de tiempo, tampoco es que lleve mucho, entonces ahora ya lo llevo un poquito mejor, ya puedo hacer ese tipo de comunicados, esos QSOs, les puedo contestar, cuesta un poco más, pero no sé si me entendéis un poco lo que estoy diciendo. Vale. Bueno, pues todo esto venía pues, a raíz de lo que es la llave. Esta llave es como retransmites tú como eres tú también. Y también les quería comentar, a ver, yo lo estoy enfocando mucho a nivel musical porque lo veo que está muy relacionado en esto, yo me dedico a la música y lo puedo relacionar también un poco en la manera de tocar un instrumento. Una persona toca conforme sabe primero y conforme es también. Y al final pasa lo mismo
a la hora de manipular una llave. También conforme eres, también manipulas. Ves un poquito por ahí, hay un poco algo más. No sé si los más expertos ven un poco eso. Ves algo más, Yo os he traído aquí un instrumento. Este instrumento es el que he tocado toda mi vida. Es una flauta travesera. Y la he traído porque también tiene relación, porque realmente, como dices, la tengo con la música. Y bueno, pues lo que os decía, puede haber alumnos que tocan muy fuerte, por ejemplo, muy extrovertidos, tocan muy fuerte, alumnos que tocan más suave, son más introvertidos. A lo largo de un poco de mi carrera he ido viendo todas esas cosas y pues te hacen ver un poco que el instrumento no todo el mundo toca igual, es decir, todos plasman su personalidad, es normal, pues a la hora de transmitir es lo mismo. Vale, pues después de decir esto, aquí por ejemplo os he puesto algunas palabras para que escuchéis también, porque vamos a aprender un poquito. Vale, ¿por qué he puesto la V? Bueno, pues porque Beethoven, en su quinta sinfonía, cuando empezó, utilizó también el código Morse. Fue todo en la misma época. En las primeras notas que tocan los violines, lo que es la orquesta, tocan pa 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 pam, son tres corcheas y una negra. Bueno, una negra, una nota más larga. Ya esto. Este es el principio. Y ahí también mete el código Morse. Hay algunos compositores que utilizan el código Morse dentro de lo que es su composición, pero bueno, hay que investigar un poco y saber. Entonces, claro, sabiendo esto, pues la V ya nos la podemos un poco aprender, ¿no? Seguro que os acordaréis siempre cuando suena la quinta sinfonía de que va a ser esta letra, ¿no? Es la letra. En principio. Vale. Pues tenemos esas dos letras. O. Luego os he puesto el CQ. ¿Por qué os he puesto CQ? Pues porque CQ es lo que hacemos en un comunicador al principio para hacer una llamada. El CQ es lo que más se escucha. La C, la Q. ¿Cómo se aprende el código Morse? El código Morse se aprende escuchando. ¿Cómo se aprende a hablar? Primero se aprende escuchando a tus padres, a la gente que tienes alrededor. El código Morse se aprende escuchando, pero claro, tienes que escuchar a los mejores, claro. Tienes que escuchar a un buen maestro o buenas grabaciones también, que puedas tener buenas grabaciones, porque tiene que ser una retransmisión exacta, para que tu mente sea clara y que no te confundas. ¿Vale? Entonces, en este caso, la C y la Q, si la escuchares varias veces, como lo estoy haciendo, tú luego, cuando puede ser que reconozcas estas dos juntas, incluso las dos juntas, y no hemos hecho práctica aún. ¿Cómo se aprende? A base de repetición, de repetir. Y vosotros escuchar, o yo escuchar, ¿vale? El alumno escucha muchas veces, para luego saber lo que están diciendo. Hay que escuchar muchas veces. Es una manera, la manera de aprender, primero es escuchar, luego es copiar. Se puede hacer primero escuchar, luego ya copiar, luego ya haces retransmisiones y luego ya las recepciones. Otra manera también de aprender el código Morse, cuando te sabes ya las letras, muchas veces nos pasa que cuando ves un letrero, por dentro empiezas a cantarte la letra en su código Morse. O ves una matrícula y te la estás cantando dentro, te estás cantando los números dentro, eso es una práctica. Realmente esa práctica, yo creo que hablando con muchos telegrafistas que hay aquí en esta sala,
os ha pasado esto, que parece que sea algo innato, ¿no? Que nos pasa sin darnos cuenta, aunque no te lo hayan dicho, te pasa. Sobre todo al principio, cuando estás aprendiendo. Es que como estás ahí muy pendiente de eso, cualquier cosa te la cambias tú la traduces al código Morse. QSO, ha puesto QSO, también, en un QSO también pues, se utiliza mucho esa palabra. El 7.3 es la despedida, ¿vale? Serían dos números. Aquí hay muchos más sonidos. Imagínate esto, escucharlo pues un ratito. Pues al final sabes qué es eso. Sabes lo que es. A lo mejor desglosarlo no, pero sabes o te suena de algo. ¿Y esto? ¿Os acordáis de esta? Sí, ¿no? Y no la ves, y realmente no la hemos practicado casi. ¿O esta? ¿Os acordáis de esta letra? Que es la más cortita. La E. Sabemos ya la E, sabemos la V, sabemos el CQ, el 7.3. A lo mejor este puede costar un poquito más porque es más largo, ¿vale? QTH se utiliza también en un QSO, es un poquito largo, lo he puesto ahí de práctica, pero es un poquito largo. Pero bueno, se podía también practicar. De todas maneras, lo que es la práctica se hace con letras, se hace por clases, el profesor transmite, tienes que escuchar, tienes que escribir también después, y eso es a base de un tiempo. ¿Vale? Esto, lo que yo quería un poco comentaros es de dónde viene, cómo es, por qué está formado de esta manera, la similitud que tiene con lo que es la música y que se puede aprender muy fácilmente cuando se aprende bien, cuando te operan bien o cuando tú estás escuchando una buena manipulación. ¿Vale? Como os había dicho, un buen percusionista, un buen instrumentista lo toca todo muy exacto, pero también le da parte de su personalidad, que también es importante. Esto nadie nos lo quita porque cada persona es como es y no somos robots. Estos son los manipuladores y esto es pues, la llamada de emergencia que hoy en día vamos a seguir utilizando. Esos, ¿vale? 3 puntos, 3 rayas y 3 puntos. Seguramente habréis escuchado la S 3 puntos, la O 3 rayas y la S 3 puntos. Seguramente lo habéis utilizado, lo habéis escuchado. Esto es un solo signo. Son la S, la O y la S, todo Todo junto. Todo junto. Sí, todo junto. No separado. Ya, lo que pasa que yo les estoy separando para que entiendan cada letra que estamos viendo. ¿Vale? Bueno, esta sería la última diapositiva que no sé si alguien sabe lo que pone. He traído unos lápices, podéis hacer un poco de práctica. Tenéis ahí, bueno, en todas las hojitas tenéis ahí lo que es cada letra, podéis buscar qué quiere decir. No, se lo estoy diciendo a los chicos, así es para los chicos. Muy propio, muy propio. Dale a él también. Muy propio. Muy propio. ¿Sí, no? Bueno, esto es un poco de práctica, para que sea un poquito más ameno. ¿Quieres pasar? ¿Qué pasa entonces? No estoy mirando, pero... Ya. Bueno, pues con esto me despido, si queréis hacerlo en casa, si alguien ya lo tiene. Bueno, esto es una despedida en una palabra universal, no sé si la conocéis, si la habéis sacado. Bueno, está separadita, aquí lo veis, está separada, ¿vale? Las letras. Bueno, eso es la... Me ha liado la última, que pensaba que era otra. Ya, esta falta separarla un poquito más. Namaste. Esta con esta. Namaste. Namaste es un saludo y es una despedida. Entonces, namaste.
Muchas gracias por estar aquí en esta charla. Luego tenéis aquí, si queréis hacer un poquito de práctica, aquí debajo tenéis también un mensaje secreto, lo podéis buscar, si os apetece. Bueno, os podéis quedar el librito para que tengáis un pequeño recuerdo y bueno, pues esto ha sido un poco lo básico de lo que es la práctica, cómo funcionaría la práctica y la teoría.